Cuando entré a casa aquella tarde y escuché una risa masculina viniendo desde la cocina, supe que algo iba mal. Era martes, las 17:45, y Clara no esperaba que volviera tan pronto. Se suponía que tenía reunión hasta las 7, pero se canceló y decidí pasar por casa a ducharme antes de salir a correr. Una decisión trivial. 1 hora antes. Eso fue todo lo que hizo falta. Me quité las zapatillas en silencio, caminé por el pasillo y me asomé. Ahí estaban. Él, un tío que no conocía de nada, en camiseta blanca ajustada, con un vaso de agua en la mano, de pie junto a la nevera, como si esa fuera su casa. Ella, mi mujer, Clara, sentada en la mesa, con una sonrisa rara. No una sonrisa de cortesía. Una sonrisa íntima. Cómoda. Demasiado cómoda. Se quedaron en silencio los dos cuando me vieron. Yo no dije nada en ese momento. Solo los miré. Primero a él. Luego a ella. Él intentó romper el hielo con una estupidez. Ah, hola, soy Pablo, un amigo de Clara. ¿Un amigo? ¿Desde cuándo mi mujer traía amigos a casa a las 5 de la tarde cuando yo no estaba? ¿Y por qué se puso roja como un tomate en cuanto dije, con la voz más tranquila que pude? ¿Qué clase de amigo entra en mi casa sin avisar? Nadie respondió. Ese silencio, ese puto silencio me lo dijo todo. Y ni siquiera había empezado lo peor. No sé cuánto tiempo estuve ahí parado sin decir nada, mirándolos. Él bajó la vista primero, como si entendiera que no tenía nada que decir que fuera a mejorar esa escena. Clara se levantó sin mirar ni una sola vez hacia mí, se acercó a él y le dijo en voz baja, «Mejor vete». El tipo no discutió. Dejó el vaso sobre la encimera como si tuviera derecho a usarlo, me cruzó de lado sin mirarme a los ojos, y se fue por la puerta de entrada como si acabara de cagarla en algo muy serio. Cuando escuché el portazo, el silencio fue aún peor. Clara seguía sin decir nada, pero ahora no tenía dónde esconderse. La miré sin disimulo, esperando que dijera algo, lo que fuera, pero no me moví. Solo la miraba. Ella se apoyó en la encimera, con los brazos cruzados, como si eso fuera a protegerla de algo. ¿Quién era? Pregunté. Sabía la respuesta, pero necesitaba escucharla salir de su boca. Te lo dije. Pablo, un amigo del trabajo. Solo vino a dejarme unas cosas. ¿Y por qué estaba tan cómodo en nuestra cocina? No respondió de inmediato. Apretó los labios, bajó la mirada y luego hizo ese gesto que hace cuando sabe que no tiene cómo sostener una mentira, como cuando en el pasado la pillé inventando excusas para no ir a ver a mi familia. Respiró hondo y soltó, no es lo que parece. Lo dijo así, sin mirarme, como si fuera una frase que se entrena frente al espejo. Entonces dime qué es. Solo vino a hablar conmigo. Nos tomamos un café. Nada más. ¿Y por qué parecía que le estabas contando un chiste privado? ¿Por qué le ofreciste agua como si estuviera en su casa? ¿Por qué no me dijiste que venía alguien? Porque sabía que te ibas a poner así. ¿Así cómo? ¿Cómo estás ahora? ¿Cabreado? ¿Confundido? Preguntándome si acabo de ver a un tipo al que te estás follando salir de mi casa como si no pasara nada. Clara levantó la mirada por fin y ahí supe que la respuesta era sí. No lo dijo, pero no hizo falta. Esa mirada no era de indignación, ni de defensa, ni de vergüenza. Era de derrota. Como si estuviera esperando que yo explotara, que gritara, que tirara algo al suelo. Pero yo no hice nada de eso. Me quedé en silencio, y eso pareció joderle más. Jorge, dijo, pero no terminó la frase. ¿Cuánto tiempo? No quiero hablar de eso. No te estoy preguntando si quieres. Te estoy preguntando cuánto tiempo lleva pasando. Ella bajó la mirada otra vez.
No quería contestar. No podía. Su silencio era una respuesta. ¿Lo trajiste antes a casa? No. ¿Te acostaste con él? Eso no importa. Sí importa. Porque tú y yo compartimos esta casa, esta cama, esta vida. Así que sí, importa. No soy idiota, Clara. Dímelo de una puta vez. Ella tardó casi un minuto en hablar. Lo contó de golpe, como si necesitara arrancárselo de dentro de una vez y dejarlo atrás. Dijo que lo conoció hace unos meses en el hospital, que empezaron con tonterías, cafés, charlas, que al principio no pensó que fuera a pasar nada, que solo necesitaba sentirse vista otra vez. Dijo que no fue algo planeado, que simplemente pasó. Que la primera vez fue en un hotel barato, una tarde en la que yo creía que estaba trabajando turno doble. Que después no pudo parar. Que se sentía culpable, sí, pero que también se sentía viva. Que conmigo últimamente era todo rutina, que yo estaba demasiado ausente, que el silencio entre nosotros se había vuelto insoportable. No dije nada. No me defendí. No le expliqué que trabajaba más porque quería ahorrar para ese viaje que habíamos planeado. No le recordé que fui yo quien se encargó de su madre cuando enfermó, quien cocinaba, quien limpiaba, quien hacía la compra cuando ella estaba cansada. No tenía sentido. Me estaba explicando una traición como si fuera una decisión razonable, como si todo tuviera una lógica emocional. Como si decir que se sentía viva justificara romper algo que, al menos yo, seguía cuidando. ¿Vas a seguir viéndolo? Pregunté. No lo sé. ¿Quieres seguir conmigo? Silencio. No lo sé, repitió. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se apagó. No fue ira, no fue tristeza. Fue otra cosa. Algo parecido al vacío. Como si el cuerpo se desconectara del alma por unos segundos. Asentí, sin saber por qué. Le di la espalda, salí del piso, bajé por las escaleras sin saber a dónde iba, y caminé durante horas. No llamé a nadie. No encendí el móvil. No lloré. Solo pensaba en esa frase, no lo sé. Y supe que eso, en realidad, lo decía todo. No volví a casa esa noche. Me quedé en el coche, aparcado en la calle de atrás, con el asiento reclinado y los ojos abiertos hasta que amaneció. No era que no pudiera dormir por el drama, era simplemente que no quería cerrar los ojos y soñar con la misma mierda que acababa de ver. A las 7 en punto, entré en una cafetería que abría temprano, pedí un café solo sin azúcar, y me senté en una esquina sin mirar a nadie. No estaba triste. No estaba furioso. Solo quería que me mirara a los ojos y dijera las cosas como son, sin adornos, sin excusas, sin esa voz de víctima que a veces se le escapaba cuando sabía que había hecho algo mal. Me pasé toda la mañana en silencio, repasando las mismas preguntas una y otra vez: ¿cuánto de nuestra vida fue real? ¿Cuántas veces entró ese imbécil en mi casa? Y si no me hubiese adelantado esa tarde, ¿seguiría sin saber nada? ¿Y si llevaba más tiempo del que admitió? A las 12 decidí volver. Subí las escaleras y abrí la puerta sin hacer ruido. Clara estaba en el sofá, vestida con la misma ropa del día anterior, con la cara hinchada y los ojos rojos. No se había ido a trabajar. Me miró como si llevara horas esperando que apareciera, como si no hubiera dormido nada tampoco, aunque no me importaba. Cerré la puerta y me quedé de pie en el salón, sin sentarme, sin quitarme la chaqueta. ¿Ya has decidido? Pregunté sin rodeos. Jorge. No empieces otra vez. Te pregunté si querías seguir conmigo y me dijiste que no lo sabías. ¿Lo sabes ya? No es tan simple. Sí que lo es. ¿Lo quieres a él? No sé lo que quiero. ¿Vas a volver a acostarte con él? No planeaba hacerlo otra vez. ¿Y si te lo propone?
¿Le dirás que no? Clara se frotó la cara con ambas manos. No tenía respuestas claras, y lo sabía. Intentó levantarse, pero la detuve con la mirada. Te lo pregunto en serio. ¿Te vas a acostar con él otra vez? No. ¿Por qué? ¿Porque no quieres o porque tienes miedo de que te dejes y se entera? Porque no quiero. Pues ayer parecía que querías. Lo tenías en casa, riéndote con él como si yo no existiera. No fue así. Fue exactamente así, Clara. Y si no hubiera llegado a esa hora, él habría estado aquí 1 o 2 horas más. Y tú no me lo habrías contado nunca. Ella me miró, dolida, pero no por lo que dije, sino por no tener cómo negarlo. Y eso era peor. La vi mover la boca como si quisiera decir algo, pero no salió nada. Quiero que te vayas, dije por fin. ¿Qué? Que te vayas. Hoy. Ahora. Quédate en casa de una amiga, en casa de tu madre, donde quieras. Pero fuera de aquí. Necesito espacio, y tú también lo necesitas, porque estás llena de mierda hasta el cuello y ni siquiera sabes cómo limpiártela. No voy a quedarme aquí viéndote dudar entre tu marido y tu amante como si esto fuera un puto concurso de televisión. Jorge, por favor. No me eches. No te estoy echando. Te estoy dando la oportunidad de pensar sin mentirme a la cara. ¿Y si me voy y cuando quiera volver me dices que no? Eso depende de lo que hagas cuando salgas por esa puerta. Ella se quedó en silencio, mirando el suelo. Se levantó con lentitud, caminó hasta el dormitorio, y cerró la puerta. No oí maletas, no oí cajones, solo pasos lentos, como si cada movimiento fuera una decisión. Después de 10 minutos salió con un bolso, se detuvo en el pasillo, y me miró. No dije nada. No quería escuchar un discurso de despedida, ni promesas vacías, ni intentos de justificar lo injustificable. Se fue sin decir una palabra. Esa tarde apagué el móvil. No quería mensajes suyos ni de nadie. Nadie más sabía nada. No quería consejos, ni consuelo, ni historias similares. Pasé el resto del día tirado en el sofá, viendo canales que no recuerdo, sin comer nada, sin pensar en nada útil. Solo mirando el techo como un idiota. Por la noche, volví a nuestra habitación y vi que se había llevado solo algunas cosas, ropa, su neceser, pero todo lo demás seguía ahí. Las fotos, los libros, la ropa interior que siempre doblaba en 3. Todo seguía exactamente igual, pero para mí ya no significaba nada. Me metí en la cama y dormí del tirón, por primera vez en días, porque por fin tenía claro que esta vez las cosas no se iban a arreglar con una charla. La venganza no fue algo que planifiqué con rabia o prisa, no me levanté un día pensando en cómo joderle la vida a Clara, pero después de verla marcharse sin luchar, sin una sola palabra de arrepentimiento, sin intentar explicar nada con honestidad, empecé a pensar que merecía sentir, aunque fuera un poco, el mismo vacío que ella había provocado en mí. Durante 2 días no supe nada de ella, no me llamó, no me escribió, no preguntó si podía volver ni para recoger más cosas. Al principio pensé que era una estrategia para que yo la echara más de menos, pero cuando el silencio se alargó, entendí que estaba cómoda donde estuviera, que tal vez había ido directamente con él o con alguna amiga que aplaudía su valentía por romper con su vida aburrida de esposa de toda la vida. El sábado fui a la casa de su hermana bajo la excusa de que quería devolverle unas cosas. Paula siempre me pareció la más hipócrita de la familia, con su tono de falsa solidaridad, pero me abrió con una sonrisa incómoda que delataba que ya sabía todo. Me ofreció pasar, lo rechacé, y le di una caja con libros y 2 cuadros que Clara siempre decía que eran suyos. Me preguntó si quería que le avisara a Clara de que había ido, y ahí fue cuando decidí por dónde empezar. Le dije que no hacía falta, que me vería con Clara el lunes en el hospital, que iba a hablar con su jefe sobre su conducta con un paciente.
Paula frunció el ceño como si no entendiera de qué hablaba, y eso fue lo que más me gustó. Le dejé la duda en el aire, le di las gracias y me fui. El lunes siguiente llamé a una amiga que trabajaba en recursos humanos del hospital donde trabajaba Clara. Le pedí un favor sin dar muchos detalles, solo que me ayudara a conseguir una copia de los registros de entrada y salida de personal de las últimas semanas. Ella dudó, pero le inventé una historia sobre sospechas de manipulación de horarios por parte de un empleado que podía afectar a una auditoría y aceptó enviarme un resumen con los días que Clara había usado su tarjeta. Crucé esos datos con los días que supuestamente trabajó turnos dobles y los que no cenó conmigo porque, según ella, estaba reventada. Me bastaron 3 coincidencias para tener claro que había estado con él más veces de las que había dicho. Después contacté a Pablo. Busqué su Instagram, que era público, y encontré su cuenta en segundos. Lleno de selfies en el gimnasio, frases sobre la energía del universo y fotos de platos de sushi con reflexiones ridículas. Le escribí desde una cuenta falsa. No lo insulté ni lo amenacé, solo le puse, ¿te gustó el cafecito en mi cocina? Esperé. Tardó 2 horas en responder con un ¿quién eres? Y eso me bastó. No respondí más, pero sabía que le había entrado el sudor. No se lo diría a Clara, no tendría cómo probarlo, pero empezaría a pensar que alguien sabía algo. Al día siguiente le envié desde la misma cuenta una foto de Clara entrando al portal de nuestra casa hace 3 semanas, una que había tomado sin querer cuando probaba una cámara de seguridad nueva y que tenía guardada. Le puse, bonito vestido, ¿te gustó lo que llevaba debajo? Y de nuevo, silencio. La parte final fue más sencilla. Imprimí en color los 3 días donde Clara firmó turnos dobles pero salió del hospital mucho antes de lo normal, marqué en rojo los horarios de entrada y salida y los metí en un sobre. Junto con eso, incluí una carta manuscrita, sin firma, donde simplemente se decía que había una relación inapropiada entre una enfermera del turno de la tarde y un colaborador externo que se aprovecha de su cercanía con el personal médico para acceder sin autorización a zonas comunes. Lo envié a la dirección del hospital, atención al director. No esperaba que la despidieran ni que lo investigaran realmente, pero quería que supiera que alguien estaba mirando. El último paso fue más íntimo. Fui a la casa de su madre, una señora mayor que siempre me había tratado con cariño, quizá más cariño que al resto de su familia. Le pedí verla a solas, y sin detalles sucios, le dije que Clara había roto el matrimonio por algo muy serio. No culpé a nadie, no la insulté, pero dejé claro que no se trataba de una crisis pasajera, que había habido engaño, y que ahora necesitaba tiempo. Ella sintió, no me hizo muchas preguntas, pero noté en sus ojos que estaba decepcionada. Me agradeció la sinceridad y me dijo que si necesitaba algo, que contara con ella. No lo hice por venganza directa, sino porque sabía que Clara detestaba decepcionar a su madre más que a nadie en el mundo. No volví a mencionarle nada a Clara esa semana. Apagué el móvil 3 días seguidos. No respondí correos, ni llamadas. La dejé con su duda, con su mierda, con su amante asustado, con el hospital mirando a su alrededor sin saber qué pasaba. Y por primera vez desde que esto empezó, sentí algo parecido a control. No felicidad, no alivio, pero sí la certeza de que no iba a dejar que me pisaran la dignidad sin devolver el golpe. El viernes por la tarde Clara llamó al telefonillo, y no lo pensé mucho antes de dejarla subir. No tenía sentido alargar el silencio, porque ya había decidido lo que quería decirle y no quedaba nada pendiente que pudiera sorprenderme. Entró sin mirarme, como si viniera a recoger un abrigo olvidado, pero no traía bolso ni mochila. Solo ella, con cara de no haber dormido y un gesto que no sabía si era cansancio o derrota. Se sentó en el borde del sofá sin pedir permiso y estuvo callada unos segundos antes de hablar. Me preguntó si tenía 5 minutos. Le dije que tenía 10, pero que no pensaba quedarme más de 15. Ella sintió,
como si supiera que no podía esperar comprensión ni paciencia. Empezó diciendo que no había vuelto a ver a Pablo, que la última vez que se hablaron fue esa misma tarde en la que se marchó. Dijo que no lo había buscado, que él le había escrito un par de veces pero que ella no respondió. Me miraba con la cara recta, como si estuviera hablando con alguien que ya no le pertenecía. No supliques, pensé, porque no te lo voy a permitir. Me preguntó si había sido yo quien había enviado algo al hospital, que alguien del despacho de dirección la había llamado para preguntarle por accesos no autorizados y conductas impropias. Le respondí que no sabía nada, pero que si el hospital estaba haciendo preguntas, sería porque algo no estaba en orden. No insistió, y eso me confirmó que sabía que tenía motivos para temer. Dijo que se sentía perdida, que después de irse no había encontrado la claridad que esperaba. Que no era feliz pero tampoco libre, que lo que hizo no tenía justificación pero que no lo hizo para hacerme daño. Me preguntó si alguna vez había sentido que estaba con alguien solo por rutina. Le respondí que sí, que más de una vez, pero que nunca se me ocurrió acostarme con otra persona para solucionarlo. Me miró sin discutirlo, como si ya supiera que tenía todas las de perder. Me pidió perdón. No lo dijo llorando ni con esa emoción fingida que usan los que solo quieren cerrar una conversación incómoda. Lo dijo seco, como alguien que sabe que el daño está hecho y que la disculpa no es para recuperar nada sino para cerrar una cuenta pendiente. Dijo que no esperaba que la perdonara, que solo necesitaba que lo supiera. Le pregunté por qué volvió. Me respondió que no lo sabía, que pensó que tal vez era tarde, pero que quería hablar conmigo antes de que alguien tomara una decisión definitiva. Le pregunté si quería que volviéramos a estar juntos. No contestó enseguida. Dijo que quería que habláramos, que nos entendiéramos, pero que no sabía si volver era posible. Que tal vez no deberíamos volver, pero que al mismo tiempo, todo lo que estaba viviendo sin mí no tenía sentido. Me quedé callado unos segundos y luego le pregunté si me había querido mientras estaba con él. Me miró con esa cara de quien sabe que diga lo que diga, va a doler. Dijo que sí, que siempre me había querido, pero que durante un tiempo dejó de sentirlo como antes. Que no pensó que lo nuestro fuera a romperse, solo que podía aguantarlo mientras encontraba una forma de sentirse mejor. Le pregunté si había encontrado esa forma. Me dijo que no. Le conté que sabía más de lo que me había dicho, que los días y horarios no cuadraban, que no era la primera vez que ese tipo estaba en casa. Le conté que sabía que su madre ya estaba al tanto, que yo mismo se lo había dicho, que no necesitaba explicarle a nadie más. Le conté que había hablado con su hermana, que me inventé una historia para que se pusieran nerviosos, que mandé un sobre al hospital, que hice todo lo que me pareció necesario para que sintiera una parte, solo una parte, de lo que yo sentí aquella tarde. No se defendió. Me preguntó si me sentía mejor. Le respondí que no lo hice por sentirme mejor, sino para recuperar el control. Que ella lo perdió en el momento en que dejó de respetarme y que ahora me tocaba a mí decidir si seguíamos o no. Me preguntó si quería separarnos. Le dije que sí, que quería separarnos legalmente, que no podía seguir con alguien que había dejado de vernos como una pareja, que había mentido en nuestra propia casa y que encima había tenido la cara de quedarse callada cuando la descubrí. Le dije que no la odiaba, que no me interesaba verla arrastrarse ni que la echaran del hospital ni que su familia la mirara como si hubiera matado a alguien, pero que no quería volver a compartir cama, ni mesa, ni futuro con una persona que me rompió la confianza con tanta naturalidad. Le dije que a lo mejor dentro de un año podía verla sin sentir nada, pero que ahora mismo, solo quería distancia, papeles firmados y una vida nueva. Me miró en silencio durante un buen rato y luego dijo que lo entendía. Que aceptaba. Que me iba a dar el divorcio sin problemas y que se iba a encargar de todo con el abogado. Que solo necesitaba un par de días más para recoger sus cosas. Le dije que me parecía bien,
pero que no pensaba estar en casa cuando lo hiciera. Se levantó, se fue sin abrazos, sin besos, sin escenas. Cerró la puerta como si supiera que no iba a volver. 3 semanas después me entregaron el último documento firmado por el juzgado, el que confirma que legalmente ya no estamos casados. Lo abrí sentado en el mismo sofá donde se había sentado Clara el día que volvimos a hablar por última vez. No sentí nada especial al verlo, ningún tipo de alivio, ni tristeza profunda, ni rabia acumulada. Solo lo miré, comprobé que todo estuviera correcto, lo guardé en una carpeta y seguí con lo que estaba haciendo. No hubo celebración, ni brindis con amigos, ni mensaje para nadie. No era una victoria, era simplemente el cierre oficial de algo que ya estaba muerto desde mucho antes de que firmáramos. No se lo conté a nadie hasta una semana después. Mis padres lo supieron por una videollamada en la que mi madre me preguntó por Clara como si nada hubiera pasado. Le dije que nos habíamos separado, que ya era definitivo, y que no quería hablar del tema. Mi padre no dijo nada, solo asintió y cambió de tema. No insistieron. Los amigos más cercanos lo fueron sabiendo poco a poco. Algunos intentaron darme ánimos con frases baratas que no pedí, otros simplemente me ofrecieron una cerveza y un silencio cómodo, que fue lo único que realmente agradecí. Durante esas semanas hice pequeños cambios que antes no me atrevía a hacer. Vendí algunos muebles que Clara había elegido, tiré ropa vieja que llevaba años sin usar, redecoré la habitación de invitados para convertirla en una oficina y me compré una cama nueva. Nada radical, nada que gritara nuevo comienzo, pero suficientes detalles como para no sentir que seguía viviendo dentro de un decorado que ya no tenía sentido. También volví a salir. No a ligar ni a buscar compañía, sino a caminar por barrios donde nunca pasaba tiempo, a sentarme solo en bares nuevos, a probar restaurantes donde nunca habíamos estado juntos. Me di cuenta de que había muchos sitios de la ciudad que había evitado sin darme cuenta, simplemente porque ella no los conocía o porque formaban parte de su rutina con él. Necesitaba reapropiarme de mi entorno, sentir que lo que me rodeaba volvía a ser mío. Una tarde me crucé con Pablo en la calle. Fue en una zona cerca del hospital y estoy seguro de que no me vio. Iba hablando por teléfono, con la misma pinta de tipo que se cree más interesante de lo que es. No sentí nada al verlo, ni ganas de acercarme ni de decirle nada. Solo lo miré unos segundos y seguí mi camino. Después de todo lo que había pasado, ya no era importante. Era solo un tipo más entre miles, alguien irrelevante al que ya no le debía ni odio. Clara me escribió un mensaje corto la semana pasada. Me decía que había terminado de sacar todo, que había dejado las llaves en el buzón, que esperaba que pudiera estar bien. No respondí. No porque quisiera castigarla ni porque todavía estuviera dolido, sino porque simplemente no había nada más que decir. Me parecía más honesto guardar silencio que fingir cortesía. El silencio, a esas alturas, era el único lenguaje que nos quedaba. No he conocido a nadie nuevo. Tampoco tengo prisa. No me interesa llenar el vacío con alguien más, ni demostrarle al mundo que estoy mejor que nunca. Solo quiero vivir tranquilo, levantarme sin tener que dudar de la persona que duerme al lado, no tener que revisar gestos, excusas, miradas evasivas. Quiero recuperar esa paz que solo se valora cuando la pierdes. No se trata de ser feliz todo el tiempo, sino de no vivir con la duda constante de si te están mintiendo. Y eso, aunque suene básico, vale más que cualquier promesa de amor eterno. He aprendido que la fidelidad no es algo garantizado ni por el tiempo ni por la historia compartida. Que puedes vivir con alguien 10 años, compartir todo, y aún así, un día cualquiera, encontrarte con que ya no eres parte de sus prioridades. Que el amor no se muere de un golpe, sino por abandono lento, por excusas acumuladas, por silencios mal gestionados. He aprendido que no sirve de nada buscar explicaciones donde no las hay,
y que no se trata de perdonar o no, sino de decidir qué tipo de vida quieres llevar. Y yo, después de todo esto, decidí que no quiero vivir con miedo. Que prefiero estar solo a tener que dudar cada vez que alguien dice que va a volver tarde del trabajo. Esta historia no tiene un giro inesperado, ni un reencuentro romántico, ni una moraleja de autoayuda. Solo tiene hechos. Un matrimonio que se rompió porque una de las dos personas dejó de cuidar lo que tenía. Una traición descubierta no por casualidad, sino porque la otra persona dejó de ocultarla con ganas. Una separación que no terminó con gritos, sino con distancias necesarias. Y una decisión tomada no desde la ira, sino desde el respeto propio. Ahora salgo a caminar por las mañanas, desayuno tranquilo, trabajo sin distracciones, y duermo mejor que antes. No porque todo esté bien, sino porque al menos ya no tengo que fingir que lo está. Y con eso, por ahora, me basta.